Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Esta tarde les invito a que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos concede. Amén. De vida. Amén, de salud y de poder estar en su casa. Vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Yo le invito para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 66, versículo 1. Salmo capítulo 66, versículo 1. Y mientras usted lo busca, queremos dar la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Qué bueno que pueden estar hoy con nosotros. Quédese con nosotros durante todo el servicio y únase para alabar al Señor juntos. Amén. Salmo 66, 1. Bienvenidos sean, hermanos, cada uno de ustedes a la casa del Señor. Nos da gusto verles un día más. Dice así la palabra del Señor, Salmo 66, 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Hasta ahí, hermanos, toda la tierra te adorará, dice, cantará a ti, cantarán a tu nombre. La misma creación, hermano, aunque no podamos verlo o entenderlo, la misma creación alaba al Señor. Cuando las aves cantan, hermano, muchas de las veces ese canto es alabanzas a Dios. Entonces nosotros, hermanos, dice el versículo 1 dice, canten alegremente a Dios y pongan gloria en su alabanza. Significa, hermanos, que alabemos más, amén, que a la alabanza que traemos esta tarde al Señor, pongámosle esa gratitud, hermano, y ese corazón, poner gloria en su alabanza, usando nuestras manos, hermano, tu voz. Canta con todas tus fuerzas ahí en tu lugar. No importa si el de al lado piensa, hermano, pues no cantas muy bien, que digamos, tú canta, hermano, porque lo estás haciendo para el Señor. Ponle gloria a tu alabanza en este día. Gracias te damos, Señor. Venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, una vez más por tu misericordia, tu fidelidad, porque estamos de pie, Señor, y porque podemos estar hoy en tu casa. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, Señor, y con todo nuestro corazón declarar tus maravillas. Hoy estamos aquí, Señor, en este lugar, agradecidos, mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio. Pedimos bendiga, Señor, a cada uno en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendiga, Señor, cada corazón, mi Dios, de cada persona detrás, Señor, de su teléfono, detrás de su pantalla, Señor, uniéndose con nosotros en este servicio. Toca sus vidas, bendice sus vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, se pasee en este lugar. Tu Espíritu Santo se mueva con poder en este lugar, tocando, ministrando, bautizando. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Aquí estamos, Señor. Traemos nuestras coronas delante de ti, nuestra vida delante de ti, para darte toda la gloria y todo el honor en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pon gloria, hermano, en tu alabanza en esta hora y trae tus coronas delante del Señor. Dale lo mejor en esta tarde a nuestro Dios. Aleluya. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré
Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
y te adoramos, te exaltamos. Me gozaré, amén, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, aleluya, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, aleluya, seremos como los que sueñan.
libres, amén. Me gozaré en Jehová, quitó nuestro dolor, rompió nuestras cadenas, nos hizo libres, amén, quitó nuestras cargas. Ahora dale la gloria al Señor, y así como David dice, este canto fluía en su presencia. Así, hermano, cada uno de nosotros fluyamos, amén, en la presencia del Señor. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Señor, aleluya. Me gozaré, me alegraré, amén, y cantaré al Señor, a la roca de nuestra salvación. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que ahí en su lugar, en reverencia, amén, preparemos, hermano, esa parte que traeremos al alfolí. Le digamos, Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias, Señor, por la bendición que me das hoy de poder participar. Vamos a orar. Le invito para que cierre sus ojos y nuestra hermana Berta nos guíe en oración. Bendice, Señor, estas ofrendas y diezmos. Sí, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Sí, mi Dios.
Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, los justos se alegrarán en tu nombre, en tu presencia, con regocijo, con alegría. Amén. Y todos sus enemigos huyan. Aleluya. Cuando tú y yo le adoramos, cuando usted y yo, hermano, le alabamos, cuando le buscamos de todo corazón, esos enemigos huyen y el nombre del Señor es levantado. ¿Por qué no decirle en esta hora, Señor, yo te busco con todas las fuerzas de mi ser? Ahí en tu lugar, mi hermano. Recibe mi adoración. Te anhelamos, Señor. Te necesito, te amo más
para estar delante de tu presencia, para adorarte, para exaltarte. Al estar en este lugar, Señor, mira mi Dios, nos postramos delante de ti. Nos postramos, Señor, y nos rendimos en adoración, en gratitud. Bendito eres. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Bendito eres. Gracias, Señor. Dile, mi hermano, al estar aquí, Señor, me postro delante de ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Oramos a ti, Señor. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Que tu espíritu se alegre, aleluya. Espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Levanta tus manos y adórale. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Dile al Señor ahí con tus propias palabras, hermano. Que sea una oración este canto. Que sea una oración diciéndole, Señor, siempre quiero estar para adorarte. Siempre quiero, Señor, estar ahí para rendirme a tus pies. Siempre quiero estar ahí, Señor, para darte toda la gloria.
estás, Señor. En ese lugar, mi Dios de adoración, te encuentro. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoramos, oh Cristo. Exaltamos tu nombre. Te adoramos solo a ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Cuánto bien le has hecho a nuestra alma. Cuánto bien, Señor, le has hecho a nuestra vida. Que aún sin merecerlo, Señor, siendo aún pecadores, extendiste tu mano preciosa. Nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso. Nos pusiste su nombre nuevo. Nos pusiste vestiduras nuevas, Señor. Un cántico nuevo en nuestros labios. Oh Señor, y cómo no adorarte y cómo no exaltarte. Bendito eres, te damos toda la gloria y todo el honor. Gracias, Señor. Gracias por tener compasión, por tener misericordia de mí. Gracias, Señor, por salvarnos, por comprarnos, Señor, con precio de sangre. Gracias, Cristo. Te adoramos en esta hora y siempre queremos estar, Señor, en ese lugar de adoración. Ofrecerte, Señor, esa adoración genuina. Ofrecerte, Señor, esa adoración del corazón, Señor, que está agradecido, Señor, por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, te adoramos, bendito eres, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Gracias, Cristo. Aleluya. Y es que solamente, hermanos, saber lo que Cristo hizo en nuestra vida es motivo suficiente, hermano, para que tu corazón se desborde de agradecimiento, de alegría, amén, de alabanza y de adoración. Solo lo que Cristo hizo por ti, tan solamente, hermano, eso. Dale la gloria al Señor en esta hora, adórale, amén. Y vamos a dejar que el Señor nos hable, nos ministre y nos toque a través de su palabra, amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, antes de pasar a la palabra de Dios, ahí donde está en su lugar, acompáñeme a orar. Vamos a pedirle al Señor que venga ahí y traiga entendimiento a nuestro corazón, que su palabra venga y nos ilumine para una mejor vida delante de Él. Padre, te damos gracias en este día, en esta mañana, por la bendición que nos das de estar en tu casa de adoración. Gracias, Señor, porque sabemos en dónde estamos, en donde envías bendición y vida eterna. Sabemos, Señor, que el gozarnos a través de la alabanza, la adoración, más que ministrarte, Señor, tú vienes y nos ministras a nosotros. Ahora te queremos pedir que tu palabra venga y haga efecto en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, cualquier pensamiento de preocupación, incertidumbre, dolencia, enfermedad, Dios mío, que sea disipado por medio de tu palabra, Señor. Damos gracias por la bendición de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo, hermano. Y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Dispénseme, capítulo 1. Versículo 20, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, y cuando lo tenga, dígame amén, por favor.
Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y dice el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Ahí mismo, en donde está de pie, vamos a considerar un segundo texto de la Biblia, hermano, que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 3. Y dice la Biblia de la siguiente manera: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que me levanta mi cabeza. Siéntese por favor en esta mañana. Esta semana, hermano, quisiera traer una serie de mensajes que la he titulado Ungidos. Ando bien ungido, ¿verdad? Para traer una serie de mensajes así. Sabe que cuando leía y meditaba acerca de estos mensajes, yo entiendo que cuando hablamos de la palabra ungidos, generalmente la relacionamos con personas que sirven a Dios, personas que específicamente están haciendo una labor de parte de Dios. Pero la realidad es que cuando hablamos de la palabra ungidos, estamos hablando de lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Y a manera de introducción me gustaría explicar brevemente qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Esta era la segunda carta que el apóstol Pablo le escribía a esta iglesia. Una iglesia muy próspera, una iglesia que inclusive dicen los escritores que tenía todos los dones. Una iglesia que se encontraba geográficamente, ya lo he explicado en otras ocasiones, en una zona como por ahí dijéramos popular, floreciente, sobre un muelle. Así que ahí desembarcaban y había un comercio impresionante. Así que es por eso que las zonas donde hay muelles, zonas fronterizas, hay mucho comercio. Y esta zona no era la excepción, la zona de Corinto. Pero en esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe, esta segunda carta es un poco diferente a la primera. En la primera se dedica a hablar más acerca de preguntas que tienen que ver con el comportamiento moral específicamente de la vida cristiana. Y esta segunda carta, él empieza hablando que él se encontraba en cierto lugar y que debido a ese lugar en donde él se encontraba, él empieza a compartir en sus inicios, ahí en el capítulo 1, los primeros versículos. Pareciera ser que hay mucha aflicción y de hecho, dice él, por poco y no la contábamos. Así se la parafrasea la mexicana. Dice, porque ya la veíamos muy cerquitas. Dice, pero, dice él, pero Dios, el cual a sus promesas siempre dice sí, siempre amén. Esta es la parte del mensaje. Él dice, tengo que recordarles y me tengo que recordar a mí mismo que nosotros hemos sido ungidos por Dios. Y de ahí se desprende esta serie de mensajes, a lo cual nos va a llevar la Escritura a qué interesante es que como hijos de Dios, nosotros sepamos que cuando hablamos de la palabra ungidos, aunque muchos estamos relacionados con estos términos que tienen que ver con lo que se le conoce en el Antiguo Testamento, una persona que se dedica, que se consagra para Dios, específicamente un sacerdote, un rey, un profeta. La realidad es que el ungirlos se dice que simbólicamente algunos de sus significados, hablar de una persona ungida era para tres de las muchas que hay, para tres propósitos. Uno, los ungían para protección. Qué interesante es que cuando derramaban aceite sobre una persona, existía ese simbolismo que era una protección de Dios sobre esa persona. Dos, los ungían para bendición. Se transformaban en personas que sus vidas se transformarían en una especie de agente de cambio, de bendición, de transformación para que lo rodeaba.
y 3 se ungían también para una frase muy célebre que se usa mucho hoy en día en el feminismo, que es bíblica, el empoderamiento. Por lo tanto, esta serie de mensajes, el día de ahora yo voy a hablar cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que Dios tiene un plan para cada creyente, para su iglesia, y que ese plan, ese propósito de Dios viene precisamente porque Él ungió la vida del creyente. Yo quiero hacer esta aclaración porque hoy en día se escuchan muchos mensajes muy generales que las personas no logran comprender que hay cosas que le pertenecen solo al cristianismo, al Hijo de Dios. Y no es que seamos exclusivos, es que se tienen que enseñar como tal. No todas las personas gozan de las bendiciones de Dios. Solo los hijos de Dios, los que caminan en su palabra, en obediencia. Y una persona que no tiene a Cristo en su corazón, estas enseñanzas tienen como propósito que detecten lo importante que es entregarle la vida a Cristo. Lo importante que es comprender que sí hay una distinción entre uno que es hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Un creyente que tiene a Cristo en su corazón debe de saber, dice el apóstol Pablo, que Él, Dios del cielo, ha ungido la vida del creyente, como lo acabamos de leer hace unos momentos. ¿Y por qué les hablaba el apóstol Pablo de un creyente que había sido ungido por Dios? Cuando hablamos de la palabra ungido por Dios, lógicamente nos referimos no solamente al acto simbólico, literal, que se hacía en el Antiguo Testamento de derramar aceite sobre una persona. Por ejemplo, David fue ungido, Saúl fue ungido, hombres de Dios fueron ungidos. Y el ungüento, los sacerdotes eran ungidos. Y al ungirlos era un acto público, era un acto en donde un sacerdote, un profeta o un rey los tomaba y derramaba sobre de ellos ese líquido espeso. Al momento de caer sobre de ellos, lejos de verlo como un acto simbólico solamente, en realidad, espiritualmente hablando, sucedía algo en la vida de ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no somos ungidos bajo esos términos en donde lo agarra el predicador o el pastor, ¿verdad? Y luego le avienta todo el litro de aceite mazola, decíamos a manera de broma, ¿verdad? No, espiritualmente hablando, cuando venimos a Cristo, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios viene y mora dentro de nosotros. Y cuando el apóstol Pablo habla en el versículo 22 y le dice a la iglesia de Corinto, y el Espíritu mora dentro de ustedes, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo, que es el simbolismo del aceite, de la unción también, viene y está dentro de nosotros y cumple, como yo decía hace unos momentos, lo que en el Antiguo Testamento tenía como función el ser ungidos. Esta serie de mensajes tiene como propósito que nosotros comprendamos, hermanos míos, que hemos sido ungidos por Dios. Y usted irá a decir, ¿verdad? No, pues que me vuelvan a ungir, ¿verdad? Porque no, hay una unción sobre usted. Ha sido ungido usted y yo de parte de Dios. Y tiene un plan divino el Señor para ello. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia de Corinto, por poco y no la veíamos. Hay mucha persecución. Hay muchos falsos maestros. La iglesia es perseguida. Unos son dispersados, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que recordar que hemos sido ungidos por el Señor. Y la pregunta de esta tarde es, ¿para qué hemos sido ungidos? Esta tarde solamente hablaré de la primera parte del mensaje. Hemos sido ungidos, tal como lo acabamos de leer en el capítulo 3 del versículo 3 del libro de los Salmos. Hemos sido ungidos y también protegidos. ¿Sabía usted que el Salmo capítulo 3 es un salmo que compuso el salmista David en relación al evento que sucedía con su hijo Absalón? Aquellos que por ahí están relacionados con la historia de David y Absalón, Absalón era su hijo. Era un hijo que tenía David, de los varios que tenía, que por ahí de repente cuando miró que su padre ya había envejecido y ya no tenía las mismas fuerzas, el mismo vigor de antes, lo voy a decir en español, intentó hacer una especie de golpe de estado. Quiso posesionarse y empezó a pararse a la puerta de X lugar y le empezó a decir a las personas que intentaban llegar al palacio y escuchar un juicio y ser escuchados para un juicio.
se paraba y él mismo se empezaba a hacer cargo de las cosas. Y poco a poco Absalón empezó a ganar una especie de terreno, políticamente hablando, sobre la casa de David. A este punto dice la Biblia que algunos soldados empezaron a rebelar contra el rey David. Y cuando empezaron a hacer esto estos hombres, hubo un punto en donde a David se le tuvo que informar y se le tuvo que decir: te tienes que ir, porque si no te vas, tú debes de saber que como rey, al tu hijo tomar posesión del lugar, tú tienes que morir. Y David compone este salmo, el capítulo 3, en donde le dice a Jehová en su oración a manera de cántico: tú eres el que me sostiene, tú eres mi fuerza, tú eres mi protección. Y lo vuelvo a leer: mas tú, oh Jehová, eres el escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo que le estaba diciendo el salmista David a Jehová era lo siguiente: pareciera ser que hay una persecución hacia mi vida, pero tengo que recordarme a mí mismo que cuando yo tenía la edad de 12 años aproximadamente, un hombre, un sacerdote, llegó y me ungió y me dijo: te unjo para que seas rey por Israel. Todavía no era rey, pero una vez que fui rey, al ser ungido por Dios, ese ser ungido le iba a dar la protección, no para perder y entregar o ceder y fracasar como rey, sino para que hasta el final de sus días este hombre pudiera decir: viví ungido y viví protegido por Dios. Por lo tanto, lo que estaba haciendo David en este salmo, le estaba recordando a Dios: tú me ungiste y nadie me puede mover del trono. Por lo tanto, tú serás mi protector. Cuando hablamos, ¿para qué hemos sido ungidos? Y yo hablo que hemos sido ungidos para protección, o que hemos sido ungidos y protegidos. Estoy hablando básicamente lo que lleva a la pregunta: ¿por qué nos protege Dios? ¿Para qué hemos sido ungidos? En primer lugar, hemos sido ungidos porque los planes de Dios, preste atención, no se detienen. Y cuando digo esto, me refiero a lo que dice la Biblia en Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Sabía usted que los hijos de Dios hemos sido ungidos y protegidos por Dios para que los planes de Dios no se detengan, hermanos? Yo entiendo que vivimos en una sociedad de probabilidades y estadísticas. Así como cuando en el trabajo van a correr a alguien, ¿verdad? No, están corriendo a los que tienen más años. Y luego se voltea a ver usted: ya tengo 20 y tantos años en esta empresa. O de repente empiezan a contratar puro chavo, ¿verdad? Y uno dice: híjole, ¿qué se me hace que si no me pinto las canas y me pongo la camisa abierta con los pelos de fuera y mis pantalones apretados, me van a chispar? Porque las probabilidades y las estadísticas generalmente definen quién se queda y quién se va, qué cambios suceden. Cuando Dios dice su palabra que Él nos ha ungido y nos ha protegido porque sus planes no se detienen, yo estoy hablando de todo aquello que Dios ha dicho a través de su palabra que se va a cumplir en base a nuestras vidas, a los planes que ya ha establecido. Cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿usted sabía que hay un plan de vida espiritualmente hablando para nosotros, hermanos? O sea, si usted tiene la idea, mire, usted iría a decir: el pastor lo hizo por mí. No, yo hablo también a las cámaras, ¿eh? Usted tiene la idea que cuando uno viene a Cristo, bueno, pues ya soy cristiano, pues sí, pues allá ando, llevándola suave. No, en realidad cuando uno le entrega su vida a Cristo y viene ese ungir de Dios, viene esa protección de Dios, es porque los planes de Dios específicamente para nuestras vidas se tienen que cumplir. Mire, cuando uno anda sin Cristo, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, perdón la frase mexicana, uno no tiene cabeza ni cola. Es la verdad, hermanos. Uno le tira todo y a nada le pega. Uno puede tener mucho dinero, pero dijo alguien por ahí, no hay paz, ¿verdad? Uno puede tener la mejor cama, pero pues no pueden dormir. Son expresiones metafóricas. Uno puede tener mucho poder, pero se sienten solos.
Porque estamos hablando de la ausencia de Dios en la vida del hombre, en donde no hay propósito de vida. Lo único que hay es existencia. Y cuando uno viene a Cristo, Dios, cuando lo salva a uno, le da propósitos de vida. Jeremías era ese hombre escogido por Dios para que se acercara a un pueblo en tiempos muy, muy difíciles, al grado que Jehová le dice: no solamente te he llamado para que les recuerdes que yo soy Jehová y para que hables por mi boca, sino también te he llamado para recordarte que pelearán contra ti, pero no podrán. Te he llamado para recordarte que te podrán hacer mucho daño, se podrán acercar a ti tal vez, pero hay un plan que yo te he elegido y he trazado para que mi pueblo escuche mis propósitos. Hermano mío, cuando tú y yo venimos a Cristo, los planes de Dios arrancaron, por así decirlo. Y Dios mira tu vida y mi vida, y Dios tiene planes familiares. Dios tiene planes laborales. Dios tiene planes de salud. Dios tiene planes de progreso. ¿A poco usted piensa que Dios está sentado en su trono viendo a ver qué andamos haciendo en la vida? No. Él ya trazó la vida del hombre. Y cuando llama a sus hijos, cuando elige a sus hijos, sabe perfectamente que nos transformamos en blanco de Satanás, que nos transformamos en escarnio de la sociedad, que no quiere nada con Dios, que nos transformamos en puntos de crítica ante los religiosos o aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Y dice la Escritura que él, sobre Jeremías, todo esto se iba a enfrentar Jeremías, pero que los planes de Dios no se podían detener. Y los planes de Dios, hermano mío, bíblicamente hablando, independientemente que usted le hable a Dios a través de sueños, le hable a Dios a través de una profecía, le hable a Dios a través de una visión, le hable a Dios a través de donde usted pueda llegar a nuestra comprensión, cuando vemos los planes de Dios trazados en la palabra de Dios a nuestro favor, hermano mío, nos sorprenderíamos, porque nos daríamos cuenta que nos fuimos salvos y elegidos en el momento apropiado para bendecir a otros, en el momento apropiado para hacer lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios, cuando salva, lo he dicho en muchas ocasiones, cuando salva a alguien en casa, no lo salva solamente para que esa persona tenga que luchar en contra de la corriente de todos los puntos del hogar. No, lo salva porque tiene el plan de también salvar a las personas que le rodean a su alrededor. Lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando Dios te pone en un trabajo en donde los compañeros de trabajo te dicen: si supieras a dónde te metiste, ¿verdad? Dios te pone ahí porque ahí Dios te va a usar, y sus planes no se pueden ni se van a detener. Jeremías se transformó en la vida de parte de Dios, elegida por Él, para que toda la fuerza negativa, por así decirlo, todos los impedimentos, todo lo que traería a su vida, para que se detuvieran los propósitos de Dios. Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, vendrán muchas cosas a tu vida, pero nada te va a detener, porque mi pueblo tiene que escuchar lo que yo tengo que decirles. Mi pueblo tiene que recordarse que yo le amo. Mi pueblo tiene que recordar que esa vía no les ayuda. Y Jeremías se transformó en el plan de Dios como instrumento. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia: por poco y no la veíamos, se puso muy difícil, pero ¿saben qué? Les decía el apóstol Pablo: pero aún no es nuestro cumplimiento. Aún no tenemos que morir. Si tú te figuras, si tú te imaginas que ya perdiste una batalla, el mismo apóstol Pablo dijo: podremos perder una batalla, pero no la guerra. Una manera de decirle a los hombres de Dios, es cierto, podemos cometer errores, es cierto, a veces por falta de experiencia, es cierto, a veces por distracción, es cierto, tal vez por descuido, tal vez por incredulidad, pero los planes de Dios siguen en pie. Los planes de Dios ahí están. Él no ha movido las piezas del tablero. Él sigue diciéndote a través de su palabra: ve por lo que yo te he dicho que vayas. Yo te protejo, yo te cuido. Si tal vez por un momento tuviste miedo, si tal vez por un momento no sabías qué hacer, vuélvete a levantar y vuelve, porque tengo planes para tu vida y no se van a detener de parte de Dios, hermano mío. Esa parte llena mi corazón de alegría. ¿Sabes por
por qué? Porque me hace pensar que cuando Cristo estaba en la tierra, y dice la Escritura que lo llevaron sobre un peñasco, un voladero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la tradición decía que cuando alguien se detectaba como falso profeta, el pueblo se amotinaba y los llevaban sobre un despeñadero para arrojarlos, para cumplir una ley judía. Dice Cristo, dice su palabra, que Cristo se escabulló entre ellos y pudo salir libre. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios todavía no se cumplía. Llena mi corazón de alegría saber cuando Cristo está en el Getsemaní. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice Lucas, el evangelista Lucas, que caían como grandes gotas de sangre, médicamente hablando, Cristo pudo haber tenido una especie de stroke, médicamente hablando, que es otro mensaje. Pero dice su palabra que llegaron ángeles y lo fortalecieron, porque Cristo no iba a morir en un Getsemaní. Cristo no iba a morir a pedradas, y Cristo no iba a morir al gusto y al placer de la religiosidad. Él tenía que morir en un madero para convertirse. Aquel que dio su vida por nosotros, siendo maldito, vino y trajo a nosotros la bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Hermano mío, no sé en qué parte y en qué punto de tu vida te encuentres en este momento, en donde tú piensas, ya pasaron los años, ya cometí muchos errores, ya la regué, ya la embarré, ya no me puedo volver a poner en esa posición. Mira, los planes de Dios no se van a detener, porque Él te ungió y Él te protege para que te vuelvas a levantar en el nombre de Jesús. Esa parte, hermano mío, mira, a veces, mira, ¿sabes cuántos errores los padres? Como líder, yo tengo muchas historias. Cuando era líder de jóvenes, yo era como el curita de los muchachos. Me ponía mi sotana y empezaban las confesiones. ¿Sabes cuántos jóvenes han vivido un cristianismo sin el ejemplo de sus padres? Sus padres, porque no somos perfectos, ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Porque soy padre. ¿Cuántos errores cometían? Y luego después llegaban los padres y decían: siento que lo perdí en mis manos, Saúl. Siento que se me fue. ¿Sabes cuál era mi respuesta? No importa cuántos errores haya cometido, hermano mío, el plan de Dios es que usted y su familia avancen a donde Dios los quiere llevar. No importa, porque los planes de Dios no se detienen. Si tú piensas que Jeremías fue el fortachón, el valiente, que no la regaba y que siempre estaba firme y que andaban dos ángeles respaldándolo, uno enfrente y uno atrás como bodyguards, no. Si hay un hombre que muestra su lado humano más que cualquier otro profeta, sacerdote y rey, fue Jeremías. Un hombre que se quebró, que le dijo a Jehová: ya no puedo, ya no quiero continuar estando allá en el capítulo 20 abajo en un calabozo. Lo tenían aprisionado sobre un cepo. Ya me cansé de hablar de tu nombre. Pero como los planes de Dios no se iban a detener y había sido ungido y protegido por Dios, dice: dentro de mí había un fuego que no podía detener. Intenté clausurarlo, intenté detenerlo y no pude. Y tuve que volver a levantarme. Tuve que volver a profetizar, tuve que volver a predicar. Esa es la parte, hermano mío, que a mí me corresponde decirle al Señor: no importa, Señor, no importa de qué manera la esté viviendo, tú me has ungido y me has protegido, y yo me vuelvo a levantar en tu nombre, porque tus planes no se detienen. Tal vez pueden ser planes, hermano mío, ¿por qué no decirlo, verdad? No solo son solamente planes espirituales. ¿Cuántos cristianos no han pasado por la oportunidad de parte de Dios para hacer algo? ¿Cómo qué, pastor? Bueno, se me ocurre un trabajo, un negocio, una empresa. No, ya fracasé, pastor, ya la regué. Mire, ya la intenté y no se puede. ¿Tú qué me estás diciendo a mí? Que cuando Dios te habló a través de sueños, a través de una visión, a través de su palabra, directamente a tu corazón y te dijo: hazlo porque yo estoy contigo. ¿Tú piensas que Dios estaba bromeando? ¿Tú piensas que Dios te estaba ilusionando? Dios te recuerda y te dice, como le dijo a David: ¿sabes qué, David? Aunque Absalón se levante y posiblemente tu cabeza pueda rodar, yo soy tu protector y tú vas a morir como los grandes, vas a morir como un rey. Tú vas a decidir a quién le das el trono. No las circunstancias te van a decidir a ti, porque la protección yo te la doy. Esa parte, hermano mío, es la que nos debe llenar a nosotros de fuerza delante de Dios y de decir: se van a cumplir los propósitos de Dios. Se van a cumplir. Le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, mi parte que a mí me corresponde es levantarme. Mi parte que a mí me corresponde es volver a ponerme en pie y buscar lo que Dios tiene para mi vida. Mira, ¿tienes memoria cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho cosas que para la mente del hombre son locas? Porque a veces así son, hermanos.
Para la mente del hombre son locas. ¿Tú piensas que Dios bromeaba? No. Dios no bromea. Dios te habló tan en serio como le habló a cada uno de sus profetas. Y te va a proteger tan en serio como protegió a cada uno de sus profetas. Y dijo el apóstol Pablo, Él nos ha ungido. Él está con nosotros. Y yo no voy a morir aquí. Yo me imagino a Pablo, hermano mío, cuando iba a predicar. Y dice que en una ocasión lo dieron casi por muerto. ¿Y sabe por qué dice que lo dieron casi por muerto? Porque literalmente lo apedrearon. Y dice la escritura, simplemente se levantó, se sacudió y se volvió a meter. Mi plan todavía no termina. Todavía Dios dice sigue. Todavía Dios dice continúa. Y esa parte, hermano mío, es la que a mí me corresponde avanzar en Dios. El problema de muchos cristianos es que ya no la ven igual que antes. No te preocupes. Tal vez ya pasaron algunos años, algunos abriles, algunos mayos, algunos junios. No importa. El plan de Dios sigue en pie. Y Él dice a través de su palabra, donde yo abro puertas, nadie puede cerrar. Y mira, la puerta de Dios sigue abierta para que sigamos avanzando. Y Él nos protege sobre de ello. Simplemente esa parte, hermano mío, a mí me corresponde. ¿Por qué Dios nos unge y nos protege? No solamente para que sus planes sepamos que no se detienen, sino también porque Él protege el camino de sus fieles. Mire lo que dice Proverbios 2:8. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿A quién le ha pasado de ese tipo de vida cristiana que usted dice, yo me esfuerzo, pastor? No soy perfecto, pero me esfuerzo. Hago mi mayor parte por ser fiel adelante de Dios. Tengo mi tiempo de oración. Le doy al Señor la parte que le corresponde. Soy fiel en la iglesia. Sirvo a Dios. Pero a veces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a los que casi no vienen a la iglesia, a los que ni se aparecen de vez en cuando, a los que traen en Dios en los labios, parece que les va mejor que a uno? ¿Sí le ha tocado ver esos panoramas, hermano? Y uno se queda pensando y uno dice, ¿acaso me tendré que hacer medio mundano? ¿Acaso me tendré que hacer medio pasalón? ¿Acaso tendré que venir a la iglesia de vez en vez para estar bendecidote? ¿Sabía usted que inclusive el mismo salmista David tuvo esa sensación? En donde una ocasión le dijo al Señor, yo veo cómo prosperan los impíos y yo soy tu hijo. Usted debe de saber que cuando Dios unge, Él también protege a sus fieles. Y cuando yo hablo de que Él protege a sus fieles, yo hablo cuando la vida del cristiano tiene un estilo de vida en donde se esmera, en su entendimiento se esfuerza, en sus fuerzas lo hace. Y a veces pensamos y creemos así, hermano mío. ¿Y por qué no sucede? Yo no te puedo dar una respuesta a ciencia abierta, sinceramente, hermano, porque Dios tiene un trato muy personal con cada uno de nosotros. Pero lo que yo sí te puedo enseñar a través de la palabra de Dios es que cuando Dios unge, Dios es fiel a los suyos. Y cuando yo digo que Dios es fiel a los suyos, yo hablo de que todo lo que nosotros hacemos, aunque aparentemente muestre incapacidad, muestre en vano, muestre desinterés, muestre falta de progreso, lo que sí te puedo decir es que el proverbio claramente dice que el camino, la senda de los fieles es protegida por Dios. Eso sí te lo puedo decir. Que Dios observa del cielo tu mirada y ve tu esfuerzo, ve el anhelo de tu corazón, ve que le recuerda su palabra. ¿Sabes qué hay que hacer aquí solamente? Recordarle a Dios, tú me has ungido. Y yo voy caminando por la senda de la bendición. Tú me has ungido, Señor. Muchas de las veces las cosas no se ven, hermano mío, porque no nos percatamos el impacto que lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. No lo vemos.
Lo único que vemos es que ponemos de nuestra parte. Y sabes, esa parte es fundamental en la vida del cristiano cuando se acerca a Dios y le dice al Señor: Señor, estoy haciendo las cosas bien. Hónrame. Hónrame, Señor. Eso fue lo que le sucedió a Job. Dice la Biblia que él todos los días se levantaba a ofrecer sacrificio a favor de sus hijos. Y él decía dentro de sí: por si mis hijos pecaren, Señor, haz misericordia. Y pareciera ser que el camino de Job, la senda de Job, pareciera ser que no tenía resultado. Porque ahí es donde se desenvuelve la historia, que Satanás va y le dice a Jehová: pero quítale todo a ver si en realidad te sigue buscando. Y se desenvuelve una temporada para la vida de Job de tristeza y de dolor, al grado que Job llegó a pensar, al grado que Job llegó a tomar en su interior pensamientos de decir: ¿acaso estaré mal delante de Dios? Y él mismo se respondía: yo lo único que he hecho es querer agradar a Dios. Yo lo único que he hecho es querer estar en paz con Él. Y llegaron inclusive no solo su mujer y no solo los amigos de Job, sino también acompañado de todas las tragedias que ya muchos hemos leído. Pero esta es la parte en donde Dios termina recompensando la vida de este hombre y le termina diciendo: ¿sabes? Había algo que tú no conocías de mí, y es que solamente sabías de mí de oídas, pero ahora me puedes ver. Y se experimenta en el capítulo 42 la teofanía de Dios, en donde en un torbellino logra ver, por así decirlo, la voz de Dios. Esa parte, hermano mío, nos demuestra la Escritura que aunque ahora aparentemente estemos pasando por un momento no muy agradable, está siendo protegido por Dios. Aunque pareciera ser que no se vale, tengo mucho tiempo esperando, no se vale. ¿Sabes? A veces la protección de Dios, ¿sabes qué hace falta para que nosotros podamos experimentarla a una mejor plenitud? A veces hace falta tomar lo que tenemos en nuestras manos, hermano mío. Porque generalmente la protección es una cobertura. Pero tú debes de saber que no solo la protección es una cobertura, sino que la arma o la espada que metafóricamente Dios nos ha hablado también nos sirve de protección. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando analizamos la vida de Sansón, Sansón estaba protegiendo al pueblo de Dios y solo le bastó la quijada de un burro. Cuando analizamos la vida de David ante Goliat, solo le bastó un pedazo de tela, por así decirlo, y unas piedras para poder proteger al pueblo de Dios de un pueblo filisteo. Cuando vemos la vida de los hombres de Dios, por el hecho de proteger, ellos tomaron lo que Dios tenía sobre de ellos. Cuando vemos la vida de Moisés, que Jehová le dice: levanta la vara, algo tenía que suceder para que el pueblo fuera protegido. Y dice la Escritura que simplemente este hombre levantó la vara y se abrió el mar. Hermano mío, la protección de Dios es un acto de fe porque ya hemos sido ungidos. Tú tienes que caminar con lo que Dios te ha dado. Tienes que avanzar con lo que tienes de parte de Dios. Este proverbio nos lleva a la conclusión que la senda no solo es un camino, sino la senda también es la oportunidad que Dios nos muestra, que Él nos protege a cada día. Una senda es un camino, no es algo que miro, es algo por donde yo voy avanzando sobre de él. Ahí es cuando se hace senda. De lejos solo es un camino, es una manera de contemplar algo, pero cuando vas sobre de él es cuando ves que Dios va contigo. ¿Sabes qué fue lo que le sucedió a David? Cuando tuvo que separarse, que dice la Biblia que se tuvo que mover porque su hijo Absalón le perseguía. David se refugió en la oración. David se refugió en su arma que le iba a permitir recordar que había sido protegido por Dios y que él estaba caminando en la senda de Dios. Y ahí es en donde se puede ver más adelante el evento doloroso, que por haber sublevado el reinado de su padre, Dios tomó cartas en el asunto. Y a pesar de que esa es una historia muy dolorosa también, no es parte de, pero lo que sí es parte de es lo que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha recordado: yo te he ungido y yo te he protegido, y lo único que tienes que hacer es seguir caminando sobre la senda que te he dado, sobre la senda que te he puesto. No te detengas, hermano. Esa es la senda de los fieles. Él va a ser fiel.
¿A poco tú piensas que Dios viene y el Espíritu Santo a través de Dios, y el Espíritu Santo viene a la mente del creyente y nos mete ideas locas? No, yo tengo que avanzar sobre de ello. Pero ya lo intenté, pastor, pues vuélvelo a intentar. Ya lo he intentado varias veces, pues síguelo intentando hasta que suceda. ¿A poco tú piensas que si no sucedió a la primera significa que Dios no está contigo? No necesariamente funciona así la temática de Dios. La palabra es forzarte, es volver a hacerlo, es volver a intentarlo, es volver a luchar, es levantarte una vez más, como dice el proverbio. El justo cae 7 veces, pero 7 veces vuelve a levantarse y vuelve a tomar la senda de la justicia, la senda de la fidelidad de Dios, y Dios lo protege sobre lo que Él va haciendo. 3 y último, ¿por qué nos protege la unción de Dios? ¿Por qué la unción, la que nos unge, por así decirlo, vaya el pleonasmo, y nos protege? Porque Él ama a los suyos. ¿Sabías tú que Dios nos unge porque nos ama? Qué interesante, ¿verdad? Porque pareciera ser que para muchos creer que la unción solamente tiene como facultad de Dios llevarlo y utilizarlo como instrumento y todo eso. La realidad bíblica es que Jehová, cuando habló a la vida de Isaías, allá en el capítulo 43, versículo 1 y 2, le recordó a su pueblo que Él lo había ungido. Y no solo lo había ungido, le recordó que a través de esa unción también había amor de Dios hacia ellos. Y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y las naciones por tu vida. Dios estaba utilizando al profeta Isaías para que el pueblo comprendiera que cuando Dios los había separado, los había elegido y los había ungido, tenía como finalidad recordarles, expresarles su amor. Saben, hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de uno de los temas más misteriosos que hay en la Biblia. Estamos hablando de uno de los temas que a veces uno no logra comprender por qué Dios nos ama tanto. Y a veces detrás de esa incomprensión, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, surge lo que se le conoce como el abuso. Porque Él me ama, Él va a tolerar todo lo que yo hago. No. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel y le estaba recordando, yo te ungí para que tú te transformaras en luz a las naciones. Y te amé para que te des cuenta que esa unción que hay sobre tu vida va a cubrir lo que, por así decirlo, no importa lo que venga, sostendré mi palabra. Por ejemplo, dice el versículo, vayamos al libro de Isaías, por favor. Capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Oh Jacob, se refiere a Israel, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Una expresión de amor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa la metáfora cuando pases por las aguas, yo estaré contigo? Porque en los tiempos bíblicos, hermano mío, uno de los más grandes temores que el hombre tenía, que hoy en día también lo siguen temiendo, es el mar. ¿Sí lo sabía usted eso, hermano? El hombre puede hacer descubrimientos y puede hacer muchas cosas de la creación de Dios, pero uno de los misterios más grandes es el mar. Porque generalmente aquellos que andan en alta mar saben que el mar es una especie de capricho. A pesar de que les advierte de las tormentas, a pesar de que les advierte de los eventos sobrenaturales, en realidad se pueden manifestar en ocasiones sin avisar. Y uno de los más grandes miedos de los hombres en los tiempos bíblicos era el mar, porque sabían que era un misterio, que caminar o naufragar de un lado a otro lado, existían muchos riesgos de que no llegaran. Y Dios le habla a su pueblo y le dice, podrá haber o podrá existir la probabilidad de que no veas qué va a suceder más enfrente, de que la noche inmensa tape todo,
pero debes de saber que aún sobre el mar, sobre las aguas, yo estaré contigo. Y sabes, hermano mío, esta parte me recuerda algo que en ocasiones como cristianos nos cuesta mucho trabajo entender. Nos gusta pensar que Dios está con nosotros y Él nos protege, pero que Él nos proteja no significa que no vamos a ser tocados. ¿Sabe por qué lo digo de la siguiente manera? Porque en ocasiones tenemos la impresión que los cristianos somos una especie de coraza, que nada nos duele y nada nos pasa y nos hacemos así como que insensibles, ¿verdad? No. A veces tenemos ese concepto de la vida delante de Dios. No. El amor de Dios nos está hablando de que vamos a pasar por estos eventos, pero su amor nos va a dar la fuerza para demostrarnos que Él está con nosotros y que lo que venga a nuestras vidas, aun cuando nos toque, aun cuando nos golpee, aun cuando nos hiera, aun cuando nos produzca lágrimas, no logrará tocar nuestra relación con Dios. Ese es el motivo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Posiblemente íbamos a morir, posiblemente ya no la íbamos a ver, porque sus ojos estaban viendo un panorama tal vez ya desalentador, en donde lo único que hacían era despedirse. Pero aún ahí dice el mismo apóstol Pablo: pero Él nos ungió, y por lo tanto podemos creer y comprender que el Espíritu Santo sigue con nosotros y llegaremos a donde debemos de llegar. Hermano mío, mi relación con Dios, cuando está basada en el amor de Dios sobre mi vida, mira, es algo que la Biblia, inclusive el mismo apóstol Pablo dijo: si Él, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario porque nos amó y no escatimó nada, cuanto más no nos dará todas estas cosas, dando a entender que el amor de Dios cubre todo lo necesario para que nosotros podamos comprender que si hemos sido ungidos, si hemos sido protegidos, el amor de Dios nos lleva a donde debemos de ir. Esa parte a mí me conviene creer. Muchas personas, si supieran lo que hace el amor capaz de hacer, yo he conocido gente que por amor baja de peso. ¿En serio? No estoy bromeando. Yo he conocido gente que por amor, hermanos, se van de la ciudad y van y persiguen a las doncellas, quién sabe hasta dónde. Porque el amor hace locuras, ¿verdad? Voltea a ver a su pareja. No se crea. Pero lo que le quiero decir con esto es que el amor no tiene límites. Ahora figure, si nosotros en nuestra mente finita somos capaces de hacer muchas cosas por amor, imagínese a Dios diciéndole a su pueblo, a sus hijos: cada vez que viene el enemigo y te intenta golpear, ¿a poco tú piensas que no siento? Sí siento, y te protegeré, te cuidaré, estaré contigo. Cuando vienen las injusticias a tu vida y te veo llorar, ¿a poco tú piensas que por amor me quedo callado? No, te protegeré, te guardaré, te cuidaré. Y esa parte, hermano mío, a veces en la vida cristiana no nos damos cuenta que en el mundo espiritual el amor de Dios se derrocha a toda la expresión de su palabra. Es por eso que cuando nosotros venimos al altar y venimos con una carga, con una necesidad, a veces sin darnos cuenta pareciera que estamos desalentados, o que estamos batallando, o que nos sentimos olvidados. Dios dice: yo te amo, no te he abandonado, no te he dejado, no te he olvidado. Y ante ello, hermano mío, mi relación con Dios debe saber que fui ungido y fui protegido por Dios. Hay un amor inmenso que te protege para que se cumplan los propósitos de Dios. Hay un amor inmenso que tanto así que el Espíritu Santo de una manera misteriosa mora dentro de este cuerpo mortal, espiritualmente hablando, y habla a nuestra conciencia, guía nuestra vida, protege nuestra vida y quiere que sintamos y que experimentemos lo que Dios es capaz de hacer cuando ama a sus hijos. Pero esa parte nos corresponde a nosotros creerla y avanzar sobre de ella, hermano mío. El Hijo de Dios, y lo he dicho en muchas ocasiones, no hay razón para que se sienta triste, ni desprotegido, ni abandonado, ni deprimido. No hay razón, no existe.
Humanamente hablando, sí podemos tener ese sentimiento. Humanamente hablando, viene y duele. Humanamente hablando, claro que golpea. Pero es una sensación que se va porque recordamos que hemos sido protegidos, que el Espíritu Santo está con nosotros y volvemos a levantarlos y continuamos a donde debemos de llegar de parte de Dios. Esa parte, hermano mío, nos corresponde a nosotros. Yo quiero invitar que se vengan mis hermanos los músicos. Hay un viaje, el cual nosotros vamos naufragando, hermanos. Sí lo sabía. El viaje de la vida. En este viaje, alguien dijo que a veces la vida es injusta. Alguien dijo que a veces la vida no se entiende. Alguien dijo que para que te vaya bien tienes que nacer en cuna de oro. Para que te vaya bien, tienes que corromperte. Para que te vaya bien, tienes que ser igual que los demás. No es cierto. Espiritualmente hablando, se derramó una unción sobre nosotros. Ahí está. No se ha ido. Ahí está. Y esa unción nos protege de todo. De todo. Y a veces sin darnos cuenta, buscamos seguridad. Sin darnos cuenta, queremos paz. Si la paz ya está. Sin darnos cuenta, queremos sentir que tenemos el control. ¿Para qué quieres el control? Mejor dáselo a Dios. Porque cuando se lo damos a Dios, Él nos protege. Yo no puedo con mi vida, personalmente hablando, hermanos. Yo no puedo. Pero cuando voy a Él y le digo, tú hazlo por mí, Él protege. Y decía el apóstol Pablo, hay una unción que te protege. Cuando se va al ejército, a los campos de batalla, se dice que usan ciertas prendas para proteger la parte vital del cuerpo humano. ¿Verdad que sí, hermanos? Que han ido o que se han enrutado a esto. Pero la pregunta es, dijera el raro, ¿y si hay una bomba? Si cae una bomba, pues no te sirve de nada, ¿verdad? En Dios, tu vida está tan protegida que se pueden levantar huestes y no te van a hacer nada. Tu vida está tan protegida que te podrás haber ganado un enemigo que te trae a pulso y no te va a hacer nada. En la vida, hermano mío, cuando nosotros vemos la vida del hombre, uno de los más grandes sentimientos del hombre, ¿sabe cuál es? El miedo. ¿Sabía usted que la palabra no temas en las narraciones de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, fue una de las frases que más fueron dichas por Jesús? No temas. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que los seres humanos en realidad somos vulnerables y generalmente buscamos protección financiera, protección social, protección sentimental. Pero cuando uno es ungido por Dios, dijo el apóstol Pablo así, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te hace sentir que tú debes de continuar y que nada te puede detener. Vaya, hágalo, no se detenga.
Dios va con usted. ¿A poco usted piensa que Dios va a bajar del cielo y te lo va a dar en la mano? Lo puede hacer, pero Él ya te ungió y eso nos basta y nos sobra. Eso es suficiente para que ahora nosotros vayamos en el nombre de Jesús y hagamos lo que tengamos que hacer. Eche fuera todo temor, eche fuera toda vergüenza, eche fuera toda calamidad, toda preocupación, toda queja. Eso no ayuda, al contrario, daña. Pero ser protegidos por Dios, dijo el apóstol Pablo, hay una unción sobre nosotros que se derramó y esa me ha protegido, dijo el rey David. Me ha protegido, y aunque me duela y sea mi hijo el que se sublevó, aún de mi hijo que me conoce mis debilidades y mis defectos y mis virtudes, aún de mi propio hijo Dios me protegerá. Y Dios lo protegió, hermano. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Todos hemos pasado por un evento en donde hemos orado y le hemos dicho a Dios, ya no puedo. Todos. Si puedes, porque Él te protege. Todos hemos pasado por un momento en donde le hemos dicho a Dios, no sé qué hacer. Si sabes qué hacer, Él ya te protegió. Solo levántate y vuelve a hacerlo. Todos hemos pasado por un momento, hermano mío, en donde no comprendemos lo que está sucediendo. Si comprendemos, Él nos protegió y nos dice, yo voy contigo. Si lo entendemos. Y dijo el apóstol Pablo, y por esa razón escribo esta carta. Y empieza a escribirle a la iglesia de Corinto. Y no se detuvo hasta que llegó el momento de su final. ¿Sabes hasta cuándo Dios nos deja de proteger en la tierra? Hasta que Él nos recibe. Hasta ahí. Mientras tanto, mira, Él dijo en una ocasión, estos son míos y nadie los puede arrebatar de mi mano. Nada, nadie, porque yo los protejo, yo los cuido, yo estoy con ellos. Hermano, dile a Dios en esta tarde que se cumplan tus propósitos, porque tú me has protegido. Y vuelve a levantarte, vuelve a luchar, vuelve a orar, vuelve a servir, vuelve a creer. Pero esa parte a nosotros nos corresponde. A cada uno de los que estamos aquí nos corresponde. Mire, yo lo invito, si quiere venir al altar, véngase. Hay que decirle al Señor, otra vez, Señor, otra vez cantaré como David, tú eres mi refugio, eres mi fuerza, eres mi protección. Otra vez volveré a hacerlo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre Es mi necesidad, dándome es mi deber. Él tiene planes. Ve, hazlo, levántate, lucha, continúa, esmérate, esfuérzate. Él te protege. Sigue orando, sigue creyendo, sigue avanzando. Nada te puede detener, tú y Dios son mayoría. Se levantarán contra ti, pero no podrán, no prevalecerán, porque Él es tu protección. Pero esa es la parte, hermano mío, en donde tu corazón y mi corazón debe de decirle al Señor, no has terminado, no has terminado. Por lo tanto, me abrazo de la presencia de Dios, de la unción del cielo, y voy por lo que Dios tiene para mi vida. Abraza la fuerza de Dios, la protección de Dios. Abrázala. ¿Sabes? La protección de Dios fue interpretada como las alas de un ángel, como la sombra. Fue interpretada como la gallina que cuida sus polluelos. Fue interpretado de tantas maneras que nos demuestra su palabra que debemos de continuar
nombre de Jesús. Ve por lo que Dios tiene para tu vida. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con
anhelar y desear cada día estar, hermanos, bajo esa unción. Que el Señor nos dé más. Amén.